No vamos a entrar en detalle, pero para decirle que hay, ¿verdad?, comentarios sobre estos temas, condiciones de trabajo decente, los trabajadores que residen en el hogar. Esto es especialmente importante por ustedes saben la situación que se da. Información sobre, ya vimos esta, sobre las condiciones de empleo, los trabajadores migrantes, y aquí me detengo, porque es especialmente importante por el taller del día de ayer. Y fíjense cómo a estos 4 países, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, se le ha hecho observación respecto del derecho a la repatriación cuando termina el contrato de trabajo. A Chile, Bolivia y Colombia, informaciones sobre las condiciones de empleo al cruzar las fronteras nacionales. A Colombia, bueno, le dicen que el gobierno no indica información. A Nicaragua le pide también que vea lo relacionado cuando las trabajadoras cruzan las fronteras nacionales con el fin de incorporarse a actividades de trabajadores de trabajo doméstico en otros países. A Paraguay se le establece que indique de qué manera segura los trabajadores domésticos son informados de forma adecuada y fácilmente comprensible de todos estos temas. Y a Dominicana también se le recuerda la necesidad de reforzar los controles de inspección. Quiero pasar, para cerrar, lo relacionado con seguridad social, porque no a todos los países, fíjense que la primera memoria es exhaustiva, tiene que informar de todos los puntos del convenio. Sin embargo, en materia de seguridad social, solamente a estos países se le hace referencia. Argentina, porque hay exclusión de trabajadores que se desempeñan en la economía informal. En la práctica, según la comisión de expertos, hay trabajadores de estos que están fuera del sistema. A Bolivia, para que adopte medidas para aprobar la reglamentación necesaria para garantizar el acceso de los trabajadores domésticos a la Caja Nacional de Salud. A Colombia se solicita información porque no mandó suficiente. A Costa Rica, copia de una propuesta integral para la extensión de la cobertura contributiva a la trabajadora doméstica remunerada, porque no se habló de una propuesta y no se envió. Yo no sé si tienen información de si ya se envió la propuesta. Esta es la propuesta, dice, de ampliación de cobertura para la extensión de cobertura contributiva en materia de seguridad social para las trabajadoras domésticas. Dice aplicó, pero lo que no sé es si la enviaron. Maribel, el tema del trabajo doméstico por la ley 26844, la seguridad social es para todas las trabajadoras, no importa la forma de trabajo que tengas, si es dentro de una casa de familia, no, eso. No, lo que pasa es que no, recuerden que la comisión no solamente se refiere a la ley, se refiere a la práctica. A la aplicación, bueno, sí, el trabajo informal de la trabajadora doméstica todavía sigue sucediendo. Sí, claro, a eso se está refiriendo, sí. La comisión recuerda que ve 2 temas, leyes y práctica. Y no siempre ve la práctica si no se le informa. Colombia no hay información, no mandó. A Costa Rica se solicita copia de la propuesta integral de la cobertura, y a República Dominicana la comisión identificó contradicción entre el Código de Trabajo y la Ley General de Migración, que excluye a los migrantes del sistema de seguridad social, que no le da la posibilidad de registrarse. Pero fíjense que a mí me pareció muy extraño que otros países, como Chile, no se le hace comentario en cuanto a la seguridad social. Naturales, un migrante. No, sí, eso lo sabemos. Entonces, un migrante tiene derecho a la salud, a la revisión, a la educación, a la vivienda. Entonces, sí. Pero en Chile hay toda una discusión de si las pensiones son suficientes, de si los riesgos laborales, porque está en Chile el problema de los riesgos laborales. El tema que aquí los órganos de esa discusión es el capitalismo.
Sí, pero lo que le digo es, no aparece. Entonces la reflexión es, no aparece porque quizás no, las organizaciones sindicales no reportaron nada sobre ese tema. Puede ser, porque ahorita las movilizaciones que hemos hecho contra la AFP, millones. Pero pendiente. Sí. Y no solo sobre la AFP, sino que yo conozco, he recibido montones de denuncias que tengo que tramitar a los mecanismos de control, porque nosotros como oficina no conocemos las denuncias, simplemente las recibimos o las quejas y las violaciones y se mandan a la oficina. Entonces, del problema de la AFP que es público, mundial, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce, y también del tema de los riesgos laborales y de las enfermedades profesionales con el tema de las mutuales y todo eso. Sobre inspección, fíjense que le hace observaciones a todos estos países. Argentina, para que haga una implementación de un mecanismo de monitoreo para proteger los derechos de las trabajadoras domésticas. A Bolivia y a Colombia, información detallada sobre las medidas adoptadas para la inspección. A Chile, el gobierno indica, que si bien ha ampliado las facultades de la Dirección de Trabajo en materia de inspección del trabajo doméstico, estas continúan siendo muy complejas de llevar a cabo. O sea, el mismo gobierno admite que aunque lo amplía, es muy difícil. A Ecuador, a Costa Rica, la comisión hace referencia a la inviolabilidad, el principio de inviolabilidad del domicilio que está en toda nuestra constitución, que choca muchas veces, ¿verdad?, con el derecho, con el tema de la inspección en el hogar, que en el caso de Costa Rica están en el artículo 23, y la comisión identifica que plantea problemas en relación a la visita de los inspectores en los hogares en los que trabajan las trabajadoras domésticas. En Ecuador se hace referencia a que el gobierno informa que al llevar a cabo las visitas debe existir un consentimiento del empleador. O sea que si el empleador no admite que el inspector vaya, no hay inspección. Entonces imagínense ustedes la debilidad que hay, ¿verdad? Porque probablemente muchas veces no quiera, no tenga la voluntad. Exacto. Y en Paraguay, la comisión recuerda la necesidad de reforzar los controles de inspección de trabajo y de imponer sanciones penales y disuasorias. También a Paraguay se le está haciendo comentario en el marco del convenio 81, que es el convenio sobre inspección del trabajo, porque por la cantidad reducida de inspectores, que hay muy poco, sí, por la cantidad reducida de inspectores y porque muchos están bajo contrato de honorarios. Entonces no tienen, como están bajo honorarios, no tienen autoridad suficiente y muchas veces le tumban los procedimientos en los tribunales, porque como es un trabajador a honorario, el empleador no le reconoce como la facultad del inspector como funcionario propiamente dicho. Vos tenés que llevar el papel a tu empleado. Tú misma, sí, imagínense. Entonces, esa es la situación. Y a mí me llamó mucho la atención que solo a Costa Rica, ni a Chile, ni a República Dominicana, ni a Argentina, que son corredores importantes en migratorio, México no, porque no ha ratificado todavía el convenio, pero solamente a Costa Rica le señaló inexistencia de acuerdos bilaterales. Entonces eso me dice, nos puede decir, ¿verdad?, una lectura de que nada más se lo haga ese país, nos pudiera decir que quizás no está recibiendo la comisión de expertos información suficiente de la cantidad de trabajadores, de trabajadores migrantes del que el país es receptor, no emisor. Yo me imagino que es por lo que, como yo ayer le comentaba a las compañeras, que en Costa Rica tenemos una cantidad de como de 28 organizaciones que trabajamos con migrantes y siempre estamos pendientes de denunciar o desmentir al gobierno de las leyes que están pero que no se cumplen. Entonces nosotros donde encontramos cómo hacerlo, ahorita hemos estado trabajando casi todo el año sobre la recomendación a la CEDAW.
Sí. Todos siempre estamos mandando. Bien. Fíjense que lo que dice es que señala inexistencia, o sea que Costa Rica no tiene acuerdo de bilateral, ni regional, ni multilateral para cooperar en la aplicación del convenio. Pero Maribel, si mal no sé si esto es en este tipo de comentarios, porque quizá en otros anteriores, porque República Dominicana, cuando estuvimos peleando, o cuando hemos estado peleando el tema de la inclusión de los trabajadores migrantes, especialmente los de la construcción, los de la economía informal, sí se hizo una queja, se elevó una queja ante la OIT, Sí. recuérdate, por el tema de la no seguridad social, la no garantía, ya que Haití y Dominicana tenían ratificado ese El convenio 19. Exactamente. Sí, pero fíjate que aquí es específico sobre el convenio 189. ¿Por qué? Porque como las trabajadoras domésticas, ya lo vimos ayer en los datos que nos presentó María Elena, vimos la cantidad de trabajadoras que se están moviendo en los corredores y que muchas de ellas, una gran cantidad, son trabajadoras domésticas. Y eso no es solamente en nuestro continente, es en el mundo entero. Entonces, por eso el convenio habla de la importancia de hacer acuerdos bilaterales cuando varios países formen parte de un corredor migratorio. Porque, veamos el caso. Veamos caso Dominicana-Chile, y lo pongo de ejemplo porque Chile y Dominicana, los dos tienen capitalización individual, los dos tienen AFP. Y hay muchas trabajadoras domésticas en Chile. Entonces, si una trabajadora cotiza en República Dominicana bajo capitalización individual, también puede ser bajo el sistema de reparto. Si mañana se va, terminó de trabajar los 30 años y se va a República Dominicana, ¿se puede llevar su pensión? No. ¿Por qué? Porque no hay acuerdos bilaterales. Exacto. Entonces, de ahí la importancia de ver que los países que tienen esos corredores hay acuerdos bilaterales para mover el tema de la seguridad social, y no solamente para la seguridad social, sino también para el contrato. Recuerden que tiene que haber un contrato por escrito antes de que tú cruces la frontera, y que tiene que haber una serie de condiciones de fiscalización para que en el transcurso de la migración no se produzcan las violaciones que uno sabe que se pueden producir. Tengo acá, sí, no tienes el micrófono. Sí, mira, bueno, eso es específicamente para trabajadoras domésticas, ¿verdad? Para las trabajadoras domésticas. Sí, el artículo 8 del convenio, sobre acuerdos multilaterales. Han habido acuerdos con Costa Rica en el caso de la construcción y en el caso de los trabajadores agrícolas. Exacto. ¿Ya? Pero nunca ha habido acuerdo con las trabajadoras del hogar. A mí me gustaría saber dónde han existido, ¿ya? Porque podría ser una forma, un modelo que nosotros podríamos tratar en la medida de lo posible, trabajarlo entre Nicaragua y Costa Rica. Y Panamá, ahora tenemos una gran cantidad de trabajadoras domésticas también en Panamá. Entonces, porque efectivamente ese es un juego de botella con el tema del anterior que miramos de migración. Sí, miren, no conozco, porque sí conozco de construcción, trabajadores agrícolas, sí, pero nosotros, Maribel, tenemos convenios bilaterales con el tema de la portabilidad de la seguridad social. De hecho, ¿quién lo tiene? lo tenemos con Paraguay, con Perú, con Bolivia. Tenemos varios convenios sobre la portabilidad. Inclusive en los corredores que tenemos de Paraguay y Argentina, por ejemplo, Alberdi, Formosa, Chile, Argentina, y eso lo estuvimos viendo en Uruguay hace 2 años atrás. Y en la guía esa que les regalamos de empleadores y trabajadores, ahí está el tema de la portabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen las dos nacionalidades, específicamente las compañeras paraguayas, vienen a Argentina, se nacionalizan, pero viven en Paraguay, van y vienen, y se jubilan en Argentina y se llevan, o por ejemplo, Librada, que creo que estaba trabajando en Blanco, la veo, ¿no está? Se puede llevar sus aportes a Paraguay para jubilarse. Esa es la importancia de que cuando si existen los acuerdos, cuando la trabajadora se mueve,
Se puede llevar los aportes si no tiene la pensión, y si no, la pensión se le paga porque existe el acuerdo regional o multilateral cuando en un corredor interviene, como el caso de Argentina, que en un mismo corredor hay varios países involucrados. Sí. Nada, le quería mostrar eso para cerrar. Entonces, lo tengo acá. Carmen, ¿vamos al trabajo del grupo? Sí, bueno, ahora vamos a trabajar al grupo. No sé si tenemos... ¿Hicieron las fotocopias? Estamos haciendo las fotocopias. ¿Alguna pregunta, comentario? Por favor. Nosotros venimos trabajando esto desde hace como unos 10 años más o menos, desde que yo estoy, digamos, en la asociación, desde antes se ha venido trabajando. Y la respuesta que hemos tenido es que la Caja Costarricense está quebrando y que no podríamos hacer eso. Sí, así. Y igual de Nicaragua para Costa Rica también hemos tratado de que ellos, entre legisladores, a ver qué podrían hacer. Y entre los avances que hemos tenido, lo más que hemos podido es el seguro por medio tiempo, porque nosotros venimos trabajando eso y un gobierno se va y seguimos de nuevo, y ahorita vamos a seguir nuevamente porque el único país que tiene acuerdo con Nicaragua es España, extrañamente, pero con España sí tienen convenio, pues sí, acuerdo, pero con ninguno otro de Latinoamérica. Bueno, pero alguien me hizo una pregunta ahorita sobre las experiencias. Bueno, no respondí. ¿Se pueden ver las experiencias que tiene Argentina? Panamá también tiene acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países para migración en otros temas, pero que se pueden tomar como referencia para verlo en trabajo doméstico. Y más aún, lo que pasa es que el día primero, por el tiempo que teníamos, no hubo tiempo de desarrollar el marco multilateral para las migraciones de OIT. Ese marco multilateral para las migraciones te da una serie de pautas de cómo debe hacerse un acuerdo bilateral o multilateral para el movimiento de trabajadores para una migración regular, segura y ¿qué más? Y ordenada. Como decía Víctor, segura, ordenada y regular. Bueno, entonces sí hay en ese marco, el marco multilateral para las migraciones, están ahí. La OIT da una serie de directrices de cuáles son los aspectos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de elaborar un acuerdo multilateral, bilateral o de ese tipo. Querida doctora, qué bueno que se vaya abordando todos estos temas porque conforme los 189 nos ha abierto mucha visión de los derechos que no conocíamos y procedimientos y vamos aprendiendo. Y en este caso, en relación de estos convenios que tienen que ver en el corredor donde están las migraciones de las mujeres trabajadoras de América Latina, ya sea del Mercosur, ya sea de países andinos, de Centroamérica, todo esto nos va a ayudar mucho. Entonces yo quería hacerle la consulta con relación además a lo que ha dicho usted, ¿no? Que faltaba haber compartido el marco multilateral de las migraciones. Entonces mi pregunta tal vez va por ahí. Nosotras en el caso de Perú está todavía por el tema, si bien es cierto que ya está el convenio entre en vigor en noviembre de este año, es cierto que también estamos detrás del tema normativo. En el tema del normativo, en la comisión y después en el pleno, porque en el pleno finalmente es voto, pero en la comisión de trabajo es donde ahí podemos solicitar desde las trabajadoras del hogar tener la importancia del artículo tal de las migraciones en el que se sugiere que en el caso de Perú pueda también la vigente ley contemplar a las trabajadoras migrantes. ¿Cree usted que es importante que nosotros a través de la ley que va a ser para las trabajadoras del hogar podamos poner como algo el tema del trato de explotación laboral en las peores formas, que es la trata, esclavitud moderna y el tema de migración? Recuerden que un convenio es una normativa internacional dirigida a
país, cuando lo ratifica, se obliga a poner su legislación acorde con la totalidad del convenio. Entonces lo que tienen que vigilar es que la legislación responda, ¿verdad?, a todos y cada uno de los derechos consignados en el convenio. Lo mínimo debe ser el convenio. Lo mínimo debe ser el convenio. La ley puede estar por encima, porque Víctor le dijo esta mañana que las normas internacionales de trabajo de la OIT tienen varias características. Una, son universales, ¿verdad? Dos, por el mismo hecho de que son dirigidas para todos los países, son flexibles. Por tanto, el convenio tiene lo mínimo que los trabajadores quieren. Recuerden que es una negociación. Después que es flexible para que se adapte a todas las circunstancias de los países. Imagínense la diferencia entre el mundo árabe y Latinoamérica. O sea, hay una diferencia, o Asia, el Asia profundo y Latinoamérica. Entonces, una norma internacional tiene que responder a todos los países del mundo. Por tanto, es flexible para que cualquier país la pueda ratificar. Tercer elemento, tercera característica, es tripartita. La adoptan ustedes. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí en la conferencia del 2011? Que adoptó el convenio. El 189, siendo el 190, el 189. Porque ustedes votaron, 189, porque ustedes votaron, aprobaron ese convenio y lo discutieron. Pero ese seguimiento también es tripartito. De ahí que me alegra muchísimo que estén mandando sus informaciones a la CEDAW, que manden sus informaciones, no sé, a la OIM, a lo que tiene que ver con trabajo infantil, a la OIM, me refería. Pero tienen que mandarlo a la comisión de expertos de la OIT, porque es ahí donde ustedes son mandantes. Ustedes no son mandantes en ningún otro lugar. Me refiero a los trabajadores y las trabajadoras. En el único espacio donde tienen voto y pueden decir todo lo que entiendan es en este sistema. Fortalezcan todo lo demás, pero no pierdan de vista este, porque aquí este es el de ustedes, donde son mandantes. Por último, le quería decir que todas esas recomendaciones, lo dijimos al principio, pero es importante que lo tengan en cuenta. Ahí hay muchas cosas que no están y que ustedes saben que están sucediendo, pero tienen que decírselo a la comisión de expertos, porque ellos ven la ley y conocen de alguna práctica por informes que han circulado, como la CEDAW. ¿Cómo se llama la organización esta que mandó un informe de Colombia, que lo vimos ahorita? ¿No te recuerdas? Bueno, esa. Entonces, fíjense que hay informes que llegan a la comisión de expertos, pero quizás el informe más importante es el de ustedes, que están en el terreno, que saben qué es lo que está pasando, para que la comisión lo visualice y lo coloque. Recuerden que colocar un tema en la comisión de expertos, ¿saben lo que eso significa? Que no va a salir de ahí hasta que el gobierno no lo solucione, hasta que no lo resuelva. Te lo va a decir todos los años, no, que resuelve eso. O sea, es como una piedrita en el zapato. Y hasta que tú no lo resuelvas, no lo van a quitar del informe. Y también, no se lo dije a lo largo, pero a lo largo de todos esos comentarios, lo que yo revisé es que ustedes saben que varios temas, salario, negociación colectiva, seguridad social, contrato por escrito, ¿verdad?, que establece el convenio, dice que tiene que hacerlo en consulta. ¿Con quiénes? Lo mismo con Víctor, ¿verdad? Con las organizaciones más representativas, nacionales, y los sindicatos de trabajadoras domésticas. Sí, con las organizaciones de alguna manera más relevantes de los países. Por eso es que en el caso de Colombia, UTRADE lidera pues ese espacio en vocería del trabajo doméstico. Bien, entonces, Maribel, es que a mí me suena como bastante contradictorio lo que nos pasa en nuestros países. El
país envió un informe a la OIT, a la Comisión de Normas. Resulta que después del convenio 190, ¿verdad?, que se ratifica en el momento que ellos entregan el informe, ¿verdad?, se reunieron todas las empresas privadas a nivel de Centroamérica y República Dominicana y sacaron un pronunciamiento en contra del convenio 190 que habla sobre la violencia contra y el acoso en el mundo laboral. Entonces, están hablando que hay violencia, que hay esto de los trabajadores y las trabajadoras, y dicen de que no están de acuerdo con el convenio y que lo van a boicotear para que los gobiernos no lo ratifiquen. Entonces, nosotros decimos que es tipo doble moral, ¿verdad? Cuando les conviene hacer una bailan un son y cuando les conviene bailan otro son. Bueno, sí, el diálogo tripartito ese es una de sus... Es fuerte porque cuando un convenio, ¿qué es lo que decimos cuando la legitimidad del convenio? ¿Por qué es su legitimidad, la gran legitimidad de un convenio de la OIT? Porque lo aprobaron 3 sectores. En Naciones Unidas, ¿quiénes aprueban? Los convenios. En Naciones Unidas, los gobiernos. Los gobiernos. ¿Cuál es la Cámara de Comercio? En Naciones Unidas solo los gobiernos van a se reúnen y aprueban un convenio. ¿Y en la autoridad? Bueno, yo no lo dijo Carmen. Sí, yo dije yo. Bueno. Sí. Pero en la OIT, ya voy contigo, Marcial, en la OIT lo aprueban los 3 sectores. Entonces hay un principio que se llama las reglas del juego. El principio de las reglas del juego es, el convenio lo aprobó la mayoría. Usted, aunque no lo haya ratificado, usted reconoce la legitimidad de ese convenio. Entonces, cuando los empleadores salen con sus argumentos, la respuesta, ay Dios mío, que no me diga un empleador por ahí. Pero bueno, esa es la ley, esa es la constitución de la OIT. La respuesta que hay que darle es que ese convenio fue aprobado por la mayoría de los delegados a la conferencia. Y la regla del juego de la democracia es que si la mayoría está de acuerdo a que a usted no le guste, ustedes tienen que coger. Pero por supuesto, sí, estoy de acuerdo contigo, que ellos tienen sus propios intereses y fíjense cómo y utilizan los mecanismos de control. Quiero decirle esto de acuerdo a sus intereses. De ahí que ustedes también lo utilicen de acuerdo a los intereses de la clase trabajadora. Pero quiero volver sobre la consulta, de darle la oportunidad librada. La consulta se tiene que hacer y continúa. Con los empleadores, por supuesto, lamentablemente, ¿verdad? No hay de otra. Gobierno llama a las organizaciones de empleadores y llama a las organizaciones de trabajadores. Dentro de las organizaciones de trabajadores, en el marco del convenio 189, ¿a quién va a llamar? ¿Va a llamar a 2? Organización nacional, organizaciones más representativas a nivel nacional y sindicatos, organizaciones de trabajadoras domésticas. No importa si se llama sindicato, no importa si se llama asociación, no importa cómo se llama, porque sean organizaciones de trabajadoras domésticas. Para que lo piensen para la estrategia después. Lo ideal es que trabajadores vayan con un punto común, porque probablemente tengan el gobierno de aliado, pero probablemente no se sabe. El gobierno va a estar ahí, está en el medio de para equilibrar a trabajadores y empleadores. Puede que esté de acuerdo con favorecer a los trabajadores, pero puede que no sabemos, ¿verdad? Los empleadores, miren, ellos se alinean de manera impresionantemente rápido. Pueden tener las diferencias más grandes del mundo y se alinean, miren, se ponen así. Cuando dicen bajamos una línea, todo el mundo ahí en caminito. Lo ideal es que las organizaciones de trabajadores, si van a una consulta, previamente se reúnan, discutan, establezcan, ¿verdad?, puntos clave y entonces vayan a la negociación de manera mutua. Eso es lo ideal. Eso es lo que se quiere. Es lo que se procura. A veces no pasa, pero es lo más recomendable. Ustedes tenían a Colombia y a Paraguay. O a Paraguay, que tiene el micrófono. Paraguay. Nosotros, por ejemplo, teníamos ya el contrato de trabajo. Pero ¿qué pasa ahora con este nuevo que ellos están sacando? Y
si están sacando un contrato y dice contrato de empleo doméstico, o sea, contrato para trabajador doméstico, empleo parcial. ¿Y qué pasa ahí? La compañera pierde su antigüedad, tiene que hacer un nuevo contrato y pierde su antigüedad. Eso tendrían que denunciarlo entonces. Va en contra del convenio. Y cuando hablo de denuncia, la denuncia en la OIT por principio no va a ningún lado. A lo que me refiero es usar los mecanismos. Sea vía la comisión de expertos, sí, lo usé mal el término. Si una persona dice, no, porque mi OIT denuncia a la OIT, la OIT no ha dicho nada. Si fue una denuncia sola, no pasa nada, no se activan los mecanismos de control. ¿Qué activan los mecanismos? Mandar los comentarios a la comisión de expertos o poner una reclamación por violación del convenio 189, pero quizás hagamos otro taller más adelante para eso. ¿Cómo se pone la reclamación? Ok. Bueno, justamente también este último nosotros en Bolivia hemos tenido, ¿no?, reunión con lo que es el Ministerio de Salud. El año pasado, 2002, en mes de agosto, se ha adoptado lo que es el seguro universal. Ahora lo que nos propone es el Ministerio de Salud es el sector más favorable que va a tener con esta implementación de seguro universal, ¿no? Nos plantean eso y para ya no aprobar lo que es lo que dice la ley 2450, la reglamentación seguro a la Caja Nacional de Salud, ¿no? Entonces, en este caso también yo creo que nosotros tendremos que hacer conocer esta es lo que es la vulneración del convenio que se está realizando, ¿no? Exacto. Precisamente. De eso se trata. ¿Tenías? Ok. Bueno, yo tengo una pregunta y luego una locura. Empezamos con una pregunta. En el caso de Colombia ratificó el convenio y venimos pues trabajando de la mano con el ministerio, pero nuestro sindicato nos preocupa mucho uno de los enunciados en la norma interna, a pesar que ya está acogido pues el 189 ratificado, que dice que un trabajador doméstico, bueno, para que me entiendan, según los colombianos, es la persona que realiza labores de limpieza, etcétera, ustedes ya se lo saben, para un empleador. Ese es el enunciado interno. Un solo. Sí, para un empleador. La OIT tiene regulado que es una persona que trabaja, bueno, ya ustedes se saben el resto. ¿Cuál es la preocupación? Nosotras creemos, en el caso de Ultradet, que si este enunciado no se cambia, no vamos a poder avanzar mucho. ¿Por qué razón? En Colombia más del 60% de las trabajadoras domésticas estamos en la informalidad. Y con un enunciado como el que les acabé de decir, nosotras no vamos a lograr salir de ahí, porque el trabajo por día está muy de moda, incluso el trabajo interno disminuyó en Colombia. Interno es cuando se duerme en la casa. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Eso se puede incluir en las memorias como forma de petición, de queja, de reclamo. ¿Qué podemos hacer ahí? Y la locura es que es bastante, a pesar que la OIT tiene una buena voluntad de negociación y que son un órgano tripartito, como ya bien saben, pero en ocasiones uno sí ve que parte del estancamiento y el desarrollo de los convenios al interior de los países también se da, porque allá esos negociadores, el mismo que es empleador, también es gobierno. Y eso hace que sus intereses sean los que predominen, no en el caso de los trabajadores. Entonces, sí quisiera aprovechar que esta mujer es un gran personaje. ¿Alguna vez la OIT se ha sentado a reparar en ellos? ¿Cuál es la postura? Debería haber un criterio definido para que esos delegados quizás fueran más imparciales, no como se está manejando hasta ahora, porque viene siendo dañino. Yo a veces que estoy en lo que pasa en Colombia, me quedo viéndole la cara y yo digo, este era el mismo que estaba ya con la orden. Me dije, acá está como al contrario, pero es uno solo manejando varias cosas. Sí, bueno, uno de los temas que vimos esta mañana con los comentarios que la comisión de expertos le hacía y que Víctor Hugo le
el convenio. Y fíjense que vimos en los comentarios que le hizo observaciones, ¿verdad? Que le hizo comentarios a varios países la comisión de expertos, porque la definición en sus respectivos países no estaba de acuerdo con el convenio. No recuerdo si estaba Colombia en ese grupo. Ahí no está. Entonces eso significa que hay que hacerle ver a la comisión de expertos que también Colombia está en la misma situación de otros países que vimos, donde hay problemas respecto de categorías de trabajadores que están quedando fuera de la aplicación. El hecho de que trabaje para diferentes empleadores no significa que no le aplica el convenio ni los derechos, o sea, todo lo contrario. Si esa es una de las características del trabajo doméstico en los últimos años, de que trabajan para varios empleadores. Ahora, ¿qué hacer si hay una violación al convenio? Se supone que primero se intenta resolver en el país, pero la OIT no obliga a que eso suceda. Por ejemplo, la Corte Interamericana, que yo ayer olvidé decirle algo antes de ayer, y yo sé que ya el foro de migrantes terminó, pero como el tiempo fue tan acotado, y lo tenía pendiente, porque ustedes saben que yo estaba entrando y saliendo. Y es que hubo una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la hizo México, a propósito de los trabajadores migrantes agrícolas que van por temporada a Estados Unidos y otros trabajadores, y le preguntó a la Corte Interamericana si un trabajador, por el hecho de que esté irregular, no le aplican los derechos fundamentales y los derechos laborales. La Corte Interamericana emitió su opinión, le llaman una opinión consultiva, por tanto es para todo el sistema interamericano de derechos humanos, lo que han por supuesto firmado la convención y se someten al régimen de la Corte, y le dijo que los derechos laborales no estaban supeditados a la regularidad migratoria. No importa si usted está irregular, no importa la condición que usted esté, los derechos laborales hay que reconocérselos por igual, en igualdad de condiciones. Por eso ustedes ven que la Comisión de Expertos también, eso no por la Convención Americana de Derechos Humanos, sino por el Convenio 87, le hace comentarios a Costa Rica, fue Costa Rica, ¿no? De que si el trabajador, o Ecuador, que si el trabajador es extranjero no puede ser miembro de una directiva sindical. Fue Costa Rica la que está con ese problema. Pero tomen en cuenta, por lo de ayer, lo de la decisión de la opinión consultiva de la Corte. ¿Por qué mencioné eso? Porque el sistema interamericano y el sistema de derechos humanos mundial necesita para usted actuar en el sistema una queja o una demanda que se hayan conocido los procedimientos nacionales. La OIT no. La OIT, si hay violación al convenio, lo ideal es que usted vaya a los procedimientos nacionales, pero puede incluso actuar en paralelo, llevar una demanda por un lado y llevar la reclamación por el otro. Usted tiene esas dos vías si el país viola el convenio. Mandar los informes a la comisión de expertos para posicionar el tema, primero. Y segundo, poner una reclamación por violación al convenio. Claribel, eso es lo único que la OIT puede hacer. Y lo hace no de manera, el sistema regular que es la memoria lo hace de manera directa. Pero las reclamaciones no lo hace de manera directa, tiene que ser por acción de una organización sindical. La que, si el país está violando el convenio, va y se pone la reclamación, que a veces se le dice queja, pero que técnicamente el lenguaje es reclamación. Ahora, la reclamación se pone contra el gobierno. Todo el sistema de derechos humanos mundial, a nivel americano, los convenios es una declaración, es un instrumento político. Después, todas las observaciones y exigencias y reclamaciones, la OIT se las hace a los gobiernos. Pero a raíz de una acción de las organizaciones sindicales y de las organizaciones de empleadores también. Les cuento que las organizaciones de empleadores también ponen quejas.
la OIT por violación muchas veces a la libertad sindical. Es simpático, ¿verdad? Pero lo que tuvieron en la conferencia este año, saben que la Comisión de Normas conoció un caso muy duro para nuestro continente, que fue la queja contra Uruguay por negociación colectiva que la llevaron los empleadores. Lo dijo Andrea. Sí, lo digo, no lo digo yo. Bueno, sí, sí. Precisamente. Porque no quieren la negociación colectiva con cierta fuerza, precisamente. Bueno, ¿tenemos las copias? Ya voy a traer. De todas maneras, vamos a ir organizando, Carmen, para el trabajo de grupo, Sí. para que no perdamos más tiempo. Esas son solamente ideas generadoras. Podríamos así explicar cómo qué es lo que vamos a hacer y quiénes van a ser las que nos van a apoyar. Vamos a tener facilitadoras y apoyando las mesas: Karina, Adriana, Maribel, Sandra y la que le habla en lo que puede, porque yo también soy participante. No me quieran tirar para el otro lado. Así que bueno, ahora vamos a traer unas copias que se van a repartir en cada mesa. Y Maribel va a dar 3 preguntas para que se pueda trabajar en las mesas. Bien, entonces, me alegra mucho que estén así combinados, que haya de diferentes países para que los grupos salgan, ¿verdad? Algo más que responda más a la realidad de varios países al mismo tiempo. La idea del trabajo de grupo que hay para saber los tiempos. 4 menos 10. 4 menos 10. Bueno, perfecto. 4 menos 10, entonces está bien. Vamos a ponerle media hora. Es fácil el trabajo del grupo. El grupo se va a poner de acuerdo con una estrategia para elaborar una agenda de seguimiento a las solicitudes directas que vimos. Compañera, presten atención a lo que está diciendo Maribel porque Lo tienen acá. es fácil de hacerlo, pero estuvimos en la primera parte no entendiendo tan bien, entonces queremos ir a la práctica para que sea mucho mejor, porque una cosa es lo teórico y otra cosa es la práctica. Exacto. Ya sabemos que tienen. ¿Cómo? Sí, pero el ejercicio en sí está aquí. El ejercicio en sí es la elaboración de una agenda de seguimiento a las solicitudes directas y observaciones. Nada más una pregunta para clarificar. Como están de diferentes países, ¿hacer una estrategia cada una para su país o todos los países o cómo funciona? No, mejor que lo hagamos por todos los países que están en la mesa. Van a hacer una estrategia que se pueda acabar. Hagamos de cuenta que todos somos del mismo país y hacemos una estrategia de seguimiento, nada más como ejercicio. Exactamente. Vamos como necesidad. Ya, entonces vamos a pensar que todas somos del mismo país y hacer una estrategia de seguimiento. Sí. Entonces, para esa estrategia, tomar en cuenta varios aspectos: capacitación, análisis, sistematización de información, organización interna, asesoría y alianzas. Eso no es limitativo. Ustedes tienen autoridad para incluir o para incluir lo que entienden debe tener esa estrategia para el seguimiento de los comentarios de la comisión de expertos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué piensan ustedes deben hacer de ahora en adelante para dar seguimiento a todo eso que la comisión de expertos está diciendo?
Ah, entonces hay capacitación. Sí, creería que es fundamental retomar el convenio, socializarlo al interior de cada organización, punto por punto. Y una de las razones, que de hecho nosotros esos días estábamos hablando sobre el convenio, es que normalmente los países que han adoptado el convenio, los que han logrado hacer modificaciones, como en el caso nuestro, Colombia, que hemos logrado una norma nueva, se han hecho ajustes, tenemos una demanda en curso por una norma que es discriminatoria, pues ya bastante viejita. Entonces, pensando en todo eso, nos damos cuenta que los países son muy avivatos, los gobiernos, hablemos de gobiernos, y es que adoptan el convenio, modifican una ley en algunos casos, quizás conquistan una que no sea tan relevante y luego envían unas memorias perfectas a la OIT y ya se relajan. Y como no hay seguimiento de los procesos organizativos, en este caso sindicatos de trabajadoras domésticas o asociaciones, esto les permite a ellos seguir en su zona de confort. Aquí no hay nadie que me esté verificando, que me esté presionando de que el convenio obligaba a que hiciéramos tal cosa u otra. Entonces, hasta tanto, si nosotros no conocemos, porque la información da poder, me gustó mucho ayer cuando él lo dijo, porque es una frase que yo ya tengo pelada. Si nosotros no conocemos y nos apropiamos realmente del convenio, no vamos a poder seguir incidiendo para que se sigan haciendo mejoras en pro del trabajo doméstico. Bueno, creo que diste en el punto clave. Para darle seguimiento a los comentarios de la comisión de expertos, lo fundamental es conocer el convenio. Entonces es un elemento, como tú has planteado, es un elemento que ustedes pueden incorporar en la estrategia. El análisis. Conozco el convenio, pero no conozco la realidad del país. No sé cuántas trabajadoras están realmente en la seguridad social. Ah, bueno, la ley dice, pero ¿cuántas están? Hay informaciones que puedo conseguir. Y de ahí la importancia quizás de las alianzas para poder conseguir informaciones con organizaciones de mujeres, de derechos humanos, las otras organizaciones sindicales, etcétera. Hay que tener un método. Yo voy a decir algo aquí. Por ejemplo, Ruth sabe, ¿verdad? Los sufrimientos que al principio teníamos para que se mandaran los comentarios de las centrales sindicales a tiempo, porque el 30 de agosto el plazo vencía. La última semana teníamos que salir corriendo a mandar esa información. Resultado, no mandábamos todo lo que era preciso. Entonces, ¿qué acordamos? Se hizo un acuerdo de que las centrales comenzaban a trabajar 3 y 4 meses antes, pidiendo. Sí. Entonces bajaban la información para que tener todos esos datos y poder entonces hacer un informe a más profundidad. Asesoría, por supuesto, estamos hablando de un convenio, se está hablando de leyes que hay en el país, nacionales, entonces probablemente economistas, en algunos casos a veces se requiere, y por supuesto lo que ya mencionamos el tema de las. Entonces nada, si tomamos en cuenta todos esos elementos, ¿cómo ustedes elaborarían una estrategia que pudiera serle útil a cualquier país para darle el seguimiento y una participación más efectiva en los mecanismos de control? Que cuando ustedes participen y manden esos comentarios, la comisión de expertos se asuste cuando lo vea. ¿Qué? Se asuste y no tenga posibilidad de obviarlo. Porque hay de todo en la viña del Señor. Yo quería intervenir un ratito. Nosotros en este año que no termina hemos alcanzado a hacer un estudio sobre cuántas trabajadoras hay en el país. No podemos decir que es lo real, porque a veces las trabajadoras en
todas que hacen este trabajo. Pero por lo menos está un poco ligado al censo nacional de nuestro país que fue hecho en el 2010 y que se va como la información llenando en todos estos últimos años, se va llenando la información porque se hacen algunos estudios de partido gobierno. Entonces sería bueno que también en los otros países puedan hacer un estudio para tener algo como un poquito más cercano a la realidad en cuántas trabajadoras hay. Hacerlo y comunicar ese informe. Capacitación es muy interesante. Yo quería hablar sobre lo que habló hoy el señor Víctor y también usted sobre para poder hacer nuestra denuncia, o sea, para poder informar a la OIT, por ejemplo, para que sea fácil para nosotras también cómo acceder, cómo hacer todo eso y también cómo enviar, dónde dirigirnos, todo eso. Entonces va a ser fácil para nosotras porque en este caso hablamos, todos tenemos que hacer, pero no tenemos idea. Yo al menos no tengo idea. Hay gente, a lo mejor ya, compañeras que ya saben, ¿verdad? Pero yo en mi sindicato no creo que la compañera Libra tampoco, entonces eso quería opinar también. Bueno, fíjense que lo importante es que todos los países que están aquí, que han ratificado el convenio, están en plazo, uno para las próximas memorias, ¿verdad? Del año que viene, ya no hay, y otros como Perú y Brasil todavía tienen la posibilidad de incidir para el año 2020, para este año que viene, 2020, incidir en ese proceso. Los demás van a tener que hacerlo tienen más tiempo todavía para hacer ese trabajo. Antes las organizaciones sindicales del continente a nivel general hacían un ejercicio como 4 meses antes de que se venciera el plazo. Quizás es importante que una capacitación tenga que hacerse no demasiado tiempo antes ni muy cerca de que venza el plazo, para dar el tiempo a que pueda hacerse el procedimiento. De todas maneras, esto es solamente algunas ideas. Ustedes pueden incluir cualquier otro elemento que consideren importante. Deba tener una estrategia sindical de trabajadoras domésticas para darle seguimiento a los comentarios de la comisión de expertos. ¿Les parece? ¿Es posible que avancemos en eso? Sí, bueno, pues entonces... Sí, yo creo que eso debe recogerse de la memoria del foro de migración, ¿verdad? Sobre los informes y sobre cuáles son los países que tienen que mandar los aportes y todo eso, para ir documentando e irnos preparando también, porque hay que prepararse para esto. Esto no es sacarlo la bolsa y aquí está el confite, eso no es así. Hay que prepararse y también a buscar las alianzas, ¿ya? Porque un sindicato en un país no hace verano, una golondrina no hace verano. Hay que buscar el movimiento sindical, que incluso tiene mucha más experiencia que nosotros. Bueno, doctora, una pregunta. Quiero aprovechar somos dos peruanos acá, mi amiga Lucía, también, Paulina. Mire, con relación a pregunta clave que hay por los medios de comunicación hacia las dirigentes, hacia las líderes zonales, nacionales, la pregunta clave es, ¿quiere decir entonces que el convenio 189 entre en vigor? Las trabajadoras del hogar van a ganar todos los derechos que dice el convenio 189. Las dirigentes contestamos sí. ¿Cuánto es lo que van a tener? 8 horas de trabajo, un mes de vacaciones, muy bien. Todo bonito, lo vecino. Muy bien. Pero esos derechos son retroactivos. Es decir, si tengo una trabajadora está con antigüedad de 8 años, 10 años, o 15 años, o 2 años, ¿es retroactivo con el convenio 189? El convenio no establece el tema de la retroactividad, eso tiene que ser la ley nacional.
nacional, la que establezca cómo se van a reconocer si tienen, no todas las leyes tienen carácter, incluso hay un principio de que la ley no tiene efecto retroactivo, pero si la ley dice a una trabajadora que tiene 5 años le tocan tanto de prestaciones laborales cuando finaliza el contrato, ¿verdad? Para poner un ejemplo, se supone que ya esa trabajadora, si ya tenía los 5 años, le corresponde entonces que se le haga, que se le den las prestaciones por esa cantidad. Ahora, hay que ingresar a las trabajadoras domésticas a la seguridad social. Hay que hacerlo al momento que se dicte la ley, porque la ley no tiene carácter retroactivo. Es un principio del derecho civil. Solamente tiene carácter retroactivo para las personas que están privadas de libertad. Ahí sí puede la ley dar para atrás, pero en sentido general la ley no da para atrás. El reconocimiento es a partir de que se ratifica el convenio porque se convierte en ley, o del momento en que el país adopta una legislación, en ese momento arrancan los derechos. Y ahí para adelante. Pero el tiempo que el trabajador tiene, no, porque es una cuestión de hecho que existe. Pero yo sigo continuando con el trabajo con la misma empleadora. No pierdo mis derechos. No, se supone que no. Claro, no. Bueno, gracias, doctor. Bueno, nosotras tenemos en Chile, de hecho hemos venido fregando varios gobiernos con una... La idea nuestra es poder tener las herramientas, y eso lo vamos a hacer, eso vamos a hacer. Resulta que nosotros como trabajadores de casa, al igual que muchas de mis compañeras de otras naciones, se hacía una ley y nosotros siempre quedábamos fuera, en desventaja. Entonces ya teníamos que ir nosotros solitas a pelear para poder tocar un pedacito del beneficio que se le daba a los demás trabajadores. Pues bien, en el asunto previsional, nosotros hasta el 2011, que se terminó de implementar el salario mínimo disponible, tenemos muchos problemas con las trabajadoras mayores que se están jubilando hoy en día o que se están pensionando hoy en día, porque ellas tienen un 25% menos de imposiciones que las que se van a jubilar en 20 años más. Entonces nosotros, como digo, nosotros somos trabajadores, no somos juristas, pero yo sé que tenemos las razones para poder luchar. Siempre nos hemos preguntado, ¿podremos demandar a Chile, al Estado chileno, por habernos mantenido fuera de los marcos legales que era la ley de salario mínimo nacional? ¿Podemos? Porque nosotros tuvimos que ir después a pelearlo sola, muchos años después. ¿Hay alguna posibilidad de mandar al Estado? Habría que ver el marco legal de cada uno de los países que dispone respecto del convenio. No, respecto del convenio se puede reclamar a partir del que el país lo ratifique. Si no lo había ratificado, no puedo reclamar. Ahora, hay que ver cuándo lo ratificó, no recuerdo el cuadro. El 2015. Entonces la reclamación se hace del 2015. El 2011, o sea, nosotros mucho antes fuimos por esa ley igualitaria y terminó de implementarse en 2011. En el marco de la OIT no puedes reclamar los derechos antes de que el país haya ratificado el convenio. Ahora bien, hay que ver, yo les hablé de que hay que ver los derechos fundamentales, no solamente el convenio 189, que vean siempre, que no se enmarquen solo. Su Biblia es el 189, pero no pierdan de vista a los demás convenios fundamentales, porque tienen un ciclo más corto, le abre puerta para cada 3 años mandar los comentarios, porque libertad sindical y negociación colectiva es para todos los trabajadores y trabajadoras. Discriminación, el convenio 111, es para todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, chequen el convenio 111 para ver si vía el convenio 111, como se le dio un tratamiento discriminatorio a la trabajadora doméstica, es una vía por la cual se pueden ir. 111, igualdad, no discriminación e igualdad de oportunidades y de trato. Pero también se puede ir la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Porque ahí
Sí. Una condena. Una condena por esa situación. Sí. Sienta un precedente importante para América Latina. Sí. Por favor, compañera, atención al otro grupo. Voy a comenzar, pero paso el micrófono a mis compañeras a hablar. Primero estábamos hablando con la licenciada que nos estaba informando un poco más sobre la información y dado que la mayoría de nuestros países todavía no se han ratificado, escuchamos de nuestras compañeras en Argentina de aprender un poco más de la lucha, de la campaña, de cómo se ratificó y cómo fue el plan de implementación después. Entonces yo voy a mencionar algunos puntos, destacar algunos puntos que Marta compartió con nosotras y si usted quiere agregar. En Argentina, como la mayoría sabe, fue ratificado la ley en 2014 y sí mencionaron que fue muy difícil, ¿verdad? Que fue una lucha de movilizar, de tener un diálogo social, también luchar contra la discriminación y tener el apoyo del gobierno, que también ayudó, el clima político en esos momentos también ayudó. Entonces, afortunadamente, ya ratificaron en 2014, pero ya después de eso se fue la implementación. Una de las cosas importantes de comenzar fue de que las trabajadoras de hogar o de casa particular, como le dicen aquí, que reconocieron que eran trabajadoras del hogar, ¿verdad? Entonces tener como esa conciencia de tener el orgullo en la profesión de ser trabajadora. Entonces a través de esos talleres hicieron concienciación sobre qué era la ley, cómo tener más profesión, ser más profesionales, y desde ahí salió el tema de la escuela. Que el tema de la escuela viene del sindicato del PAC, que es algo oficial, en donde uno sale con certificado dentro de esta escuela. Entonces como que nos ayudó a entender un poco más como todas esas diferentes dinámicas, contextos, ayudó mucho, no solamente pasar, sino implementar y expandir la base. Entonces, desde ahí comenzamos a hablar un poco sobre la situación en Guatemala y en El Salvador, y les paso la palabra a ellas, pero también reconociendo que tal vez el clima político no es favorable, que digamos, pero no quiere decir que esa herramienta, esa ley de la 139 sea como algo muy útil de movilizar a la base, de reconocer sus derechos. Pero ¿quieren mencionar, agregar algo sobre Argentina antes de paso? Ok. ¿Quién quiere eso? Yo quiero agregar algo porque me parece que si bien se enfocaron en lo que es la ratificación, también tenemos que decir que en la Argentina se buscó los aliados de las centrales para presentar los informes de la comisión de expertos, y eso lo hizo la organización a través del sindicato hacia la CGT y también hacia el Ministerio de Trabajo, y nos vinculamos con esos sectores para poder hacer el seguimiento, porque si bien tenemos una ley equiparada al 189 y fue ratificada después del 189, es una forma de, si tenemos una ratificación hay que mantenerla y hay que hacer un seguimiento. Entonces, la vinculación de los ministerios de trabajo que tienen que ver con el tema de los convenios internacionales y los informes que debemos presentar a la OIT, lo hacemos desde la organización de las trabajadoras de casas particulares. Nuestro asesor, que sabe, el doctor Carlos Francisco, que sí es experto en normas internacionales, es el que realiza el informe en conjunto y de ahí se hace la presentación. Y nuestra internacional CGT, la verdad, que nos ha felicitado por el informe que hemos hecho, porque muchas veces ellos, la CGT, la Secretaría Internacional, se apoya en los sindicatos de la actividad cada vez que tienen que presentar, ya que este convenio es un convenio específico de trabajadora doméstica, y qué mejor que los sindicatos de trabajadora doméstica den el panorama que está viviendo la actividad, ¿no? Bueno, nosotros somos prácticamente observadores del convenio, porque en Norteamérica sabemos que no se adoptará el convenio, y a raíz de eso, por eso es que estamos trabajando nuestra Carta de Derecho a nivel federal, que en julio
el mes pasado movilizamos a 100 mujeres a Washington DC después de un largo mapeo en educar a los políticos dentro del Congreso acerca de los derechos de las trabajadoras del hogar. Ahora ya se introdujo esa carta y el convenio es como una inspiración para nosotros, ¿verdad? Hemos estado hablando como alianza con la membresía en Norteamérica de la Alianza Nacional de qué significa el convenio, qué es el convenio, de qué manera podemos aportar al convenio a los países que han ratificado y los que todavía aún no han ratificado. Hace como aproximadamente año y medio tuve una invitación muy especial a Guatemala para poder hablar acerca de los derechos de los inmigrantes allá, donde hice énfasis acerca del convenio, ¿no? Yo creo de que vamos a, en ese caso muy especial de parte de NWA y también IDWF, de ver cómo hacer enlace de contacto en Guatemala, ¿verdad? Porque recuerdo, había una persona que me comentó que estuvo trabajando en el Congreso, que quiere apoyar el convenio en Guatemala, pero ¿qué pasa con los sindicatos? La alianza es un reto en esos momentos, la cuestión de la comunicación es un reto, entonces necesitamos desde nuestras regiones, ¿verdad? De qué manera podemos apoyar, como lo ha hecho Argentina con Costa Rica, según nos comentaba Marta, de que han compartido informaciones con Costa Rica. Sabemos de que nuestras regiones tienen diferentes políticas y estamos en un cambio político ahorita, un ambiente político que es tan complicado, pero no debemos de desfallecer, tenemos que seguir luchando y ver el apoyo también de las regiones que ya ratificaron los convenios. Vamos a poner nuestro granito de arena. Eso es un aprendizaje también para Karina y para mí, porque siendo parte del comité ejecutivo también estoy como una bebé aprendiendo lo del convenio, y sí voy a leerlo un poco más, quizás no 10 veces sino 5 veces el convenio, pero sí vale la pena seguir luchando por el convenio. Bueno, nosotras en el caso de El Salvador, ¿verdad? Como ya todas saben, no se ha ratificado el convenio todavía. Y yo le comentaba a las compañeras de la mesa, porque se han hecho todas esas acciones, esas alianzas, ¿verdad? Pero no hay voluntad política. Sale un gobierno, entra otro, y igual, ¿verdad? No quieren ratificar el convenio. Nosotras ya, bueno, yo creo que las compañeras de la FIT, ¿verdad? Ven las diferentes incidencias y acciones que estamos haciendo como sindicato, ¿verdad? Y como federación también, porque estamos afiliadas a una federación, ¿verdad? Y también nos apoyan bastante, pero estamos ahí en la lucha. Hoy ha entrado un nuevo gobierno que también es un reto más para nosotras para poder incidir más, ¿verdad? Porque viene el presidente de un partido de derecha, ¿verdad? Entonces es más cuesta arriba el trabajo que nosotros nos toca hacer, pero igual no vamos a desmayar, sino que tenemos que, siento yo, con la alianza y la unión de la FIT y la Colatrao, ¿verdad? Para que no se apruebe el convenio, que nos apoyen. Hoy, en octubre, tenemos lo que es el 6º Congreso de la Colatrao en El Salvador. Esperamos que esto nos ayude, ¿verdad? Para hacer esa incidencia. Vamos a ver qué acciones se hacen con las compañeras que lleguen, ¿verdad? En los diferentes medios de comunicación, para poder hacer más por video y que, bueno, se apruebe, o que por lo menos lo sigan estudiando. Está en la Comisión de Relaciones Exteriores, les comentaba yo a las compañeras, ¿verdad? Que lo habían dado su aval cinco instituciones del gobierno, ¿verdad? Las universidades, la Procuraduría y otros, y la procuradora que era en ese momento, ella dijo que se perderían empleos si se ratificaba el convenio, ¿verdad? Eso nos dijo la presidenta diputada de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que por eso no se había dado el aval para la ratificación
falleció por esa negativa de la procuradora. Pero bueno, vamos a seguir pidiendo reunirnos con la nueva, porque hoy es una nueva procuradora, ¿verdad? Entonces vamos a reunirnos con ella para presentarle nuestra demanda, ¿verdad? Que ojalá ella esté más consciente o más al lado de las trabajadoras, ¿verdad? Para poder ratificar el convenio. También les comentaba que se ha elaborado una ley especial, ¿verdad? Que ya se metió a lo que es a la Asamblea Legislativa. Esperamos que esta ley se apruebe. Si no se aprueba el convenio, con esta ley pues se vendría también a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras en esa área. Acerca de la estrategia del convenio en Guatemala, como lo mencionaba mi Fidelia, perdón Fidelia, es que como ahorita en Guatemala hay dos presidentes, uno que ya va a salir y uno que ya va a entrar, ¿verdad? Entonces, según estratégicamente, están esperando a que el nuevo gobierno tome posesión para volver a continuar con la campaña de la C-189. Tanto para El Salvador y Estados Unidos, ¿ustedes saben si su país ha ratificado algún convenio este año? ¿De la OIT? ¿Sí o no? ¿Ninguno? Yo creo que este año es un año con un momentum especial. O sea, no nos escuchan, no nos quieren, lo ponemos en una taza, no nos dan bolilla. A ver, claramente Guy Ryder pidió por el centenario una ratificación. Si no dormimos, van a buscar la que sea menos dolorosa o una de solidaridad. ¿Saben cuál fue el último país que ratificó el convenio 169? ¿Quién sabe el convenio 169 de qué es? Muy bien, de los pueblos indígenas y tribales, ¿no? Un convenio, yo diría, un convencionazo. Un convenio que no es laboral, no tiene que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver con reconocer derechos de las comunidades preexistentes. Un golazo que los empleadores se lo quieren sacar de encima, porque hoy por hoy no habla de trabajo decente. Un convenio rarísimo lo oíste, pero un gol, que cumple 30 años ahora este año. ¿Saben cuál fue el último país que lo ratificó? Luxemburgo. No tiene un solo indígena. Entonces podemos decir, bueno, cumplió con la ratificación. Está muy bueno, o sea, es algo buenísimo que haya hecho eso, porque el convenio no venía ratificado, y cuando un convenio no se ratifica por muchos años, ¿qué hacen los empleadores? ¿Qué dirían ustedes si un convenio no se ratifica por más de 15 años? ¿Qué dirían? Y que ya no sirve, si no está cumpliendo el propósito, hay que derogarlo. Eso dicen los empleadores. Cada vez que digo algo que digo los empleadores, veo la cámara y digo, vamos a tener una charla sobre el tema de los videos, ¿vale? No puede estar nada online. Y me tomo un paréntesis, igual que los teléfonos. Ustedes tienen que entender que nosotros no podemos limitarnos porque nos estén grabando para decirles las cosas. Pues si yo les digo lo que es políticamente correcto, lean el libro y la página web, no lo necesitamos. Yo, por ejemplo, esta mañana tomé muchos dichos del gobierno para ejemplificar cómo el gobierno siempre reporta sobre normas. Está todo grabado, esas cosas no pueden salir, si no vamos a tener problemas y... Entonces, muy importante, pero volvemos, se arregla. Si ustedes se duermen, es muy probable que como hay cambios de gobierno, tenemos en Guatemala el viejo por el joven, tenemos acá el uno por el otro, tenemos ¿en dónde? ¿En quién más? Uruguay son todos jóvenes, son todos hijos de otros presidentes o políticos. Entonces todo el mundo puede decir, esperemos hasta octubre que va a haber un nuevo gobierno. Y en octubre son las elecciones, después decir, esperemos hasta diciembre que ahí asumen. Y quizás en las últimas 2 o 3 semanas ratificamos un convenio que no le sirva a nadie y cumplimos con eso que nos pide, porque es el honor al centenario. Yo los quiero invitar,
las quiero invitar a que hagan al revés. O sea, Estados Unidos no ratificó ninguno, y bueno, machacar con la prensa, con el o sea, con el sindicato que tienen al Solidarity Center. ¿Está acá el Solidarity Center? No está. Que se desprende del sindicato, que tiene directa relación con el gobierno porque recibe financiamiento directo. Entonces, busquen utilizar este momento y vean si Guy Ryder no va a ir a su país. ¿Alguien de Colombia acá? ¿Dónde está? Ahí está. Guy Ryder estuvo este mes en Colombia y fue a visitar particularmente. Ahora se va a Japón al G20 y después está viajando por todas partes del mundo. Fíjense si va a ir a sus regiones o no. Y utilicen el timing político, utilicen las redes, los sindicatos nacionales, las redes a nivel subregional e internacional para hacer el lobby y promover e instalarlo en la agenda. Porque va a ser muy difícil que un país llegue al fin del centenario diciendo no ratificamos ningún convenio, porque eso significa decir no nos interesa la OIT, no nos interesa lo que ustedes están haciendo. Y políticamente ese no es un buen mensaje. Por eso yo creo, por ejemplo, que el hecho de la ratificación de 190 por Argentina también es como para decir, cumplo con este convenio que tengo que ratificar. Y es cierto que si ratifica un país, hasta que no haya un segundo pueden pasar 10 años y no entra en vigor. Se necesita que haya por lo menos 2. Si no hay 2, no entra en vigor. Entonces, volviendo al tema, no se desanimen porque no les escuchan. Busquen la vuelta para decir qué convenios quieren ratificar este año. Y ustedes sean parte de la negociación y la consulta sobre cuál va a ser el convenio. Puede ser que no sea el 189, pero si el 190 también la beneficia, ¿entienden? Entonces, o si es el 87 y el 98 en aquellos países que no, también la beneficia, como si fueran también los de seguridad social, etc. Acuérdense que la protección del trabajador doméstico no está solamente en 189, es todos los convenios y los protocolos y las recomendaciones que proveen protección general. Véanlo por ese lado, porque es importante saber que si su gobierno todavía no ha ratificado nada, únanse en diálogo social con las centrales nacionales, pidan hablar con el gobierno, es una invitación, ¿no? Yo no le digo lo que tengo que hacer, y siéntanse a decir, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta al pedido del Guy Ryder y del OIT de al menos una sola ratificación? Madagascar ratificó 6 convenios, Sierra León 5, Marruecos hasta ahora 3. O sea, estamos viendo que la gente está respondiendo al pedido. Entonces, si todavía se están durmiendo o viene un nuevo gobierno o no, utilicen eso a su favor, al menos para decir, ¿quieren ratificar cuál? Queremos ratificar el convenio 1 sobre 8 horas de trabajo. No. Y ahí se genera un debate, ¿entienden a lo que voy? Porque si no, también se juega con que no estén al tanto de que hay un pedido formal de una ratificación, primero. Yo creo que tienen una oportunidad que el año que viene no la van a tener y que sería bueno que la puedan aprovechar. Bueno, Fidelia, Pues, continúa lo que dijiste, lo que estabas diciendo. Solo quiero decir que en mi país a nosotras las mujeres nos metieron en horror porque ratificaron el convenio 175. Pusieron los 2 convenios, 189 y 175. ¿Qué es lo que hicieron? Como dijeron los diputados, convenio 189 nos viene a fregar. Les tocamos el bolsillo. Por eso dice que ellos no lo ratifican porque no le pueden pagar a la trabajadora el salario mínimo. Dijo una diputada, yo tengo 5 trabajadoras, les pago 500 quetzales. Entonces, el salario mínimo allá es de 3,000 quetzales. Y eso fue lo que a ellos les dio miedo. Entonces, en lugar de ratificar el 189, ratificaron el 175, que ya está funcionando, que es trabajo por horas, trabajo parcial. Nos viene a afectar a todas las trabajadoras domésticas, porque ya no vamos a tener vacaciones, aguinaldo, bono 14, lo que tenemos allá. Eso. Por eso le digo, nos metieron un gol porque al pueblo no le avisaron nada, que si queríamos ese convenio o si queríamos el otro. Claro, nosotros vamos. Sí. Sí. Convenio 175. Entonces, sí, y los compañeros sindicalistas estamos viendo
cómo podemos hacer con esa ley porque nos viene a afectar a todos. ¿Sí? Eso es de uno. Y ahora, todo lo que no hemos hecho y lo que hemos hecho del 189, ya hicimos de todo lo que ya le dije, y ahora estamos pensando hacer una campaña masiva, una campaña grande, a ver cómo nos va. Pero nosotros no nos sentamos sin que no planeemos algo. Ahora vienen los MUPIs, ahora vienen las vallas, a ver si con eso logramos el convenio. Porque como ya les dije, nosotros ya hicimos cabildeo. Yo detrás del presidente del Congreso con los tribunales, con las tasas, porque ¿sabe qué nos decían? Ay, ya vienen las viejas huevonas. Así nos decían los diputados en el Congreso. Ah, ya vienen las viejas chismosas. Se daban la vuelta y se iban. ¿Sí? Se salían. Como el Congreso tiene una entrada y una salida, así entraban aquí y como nos miraban salían por ahí. Y no nos recibían. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros seguimos. Y vamos a seguir. Porque todavía no ha nacido un hombre quien nos tope. ¿Sí? Y entonces, las mujeres unidas jamás serán vencidas. Y así vamos a luchar. Vamos a luchar porque esto no se queda aquí, porque la lucha es constante. ¿Cuál es el nivel de afiliación? Porque si todas esas trabajadoras domésticas, primero y principal, me parece que está bien, pero es un error. Está bien el tema de la pasión, pero es un error decir que esto es solamente de mujeres, porque hay trabajadores domésticos varones, que también hay distintos sectores. Es muy importante entender. Y en la afiliación, pues si esa mujer tiene 5 trabajadoras domésticas, las 5 están afiliadas, y las 5 se ponen de acuerdo y pueden hacer acción sindical. Y aparte, bueno, para de jabar, conocen todos los secretos, ¿o no? Entonces también hay otra variable. No digo de cabildeo, no, de tener, porque si el salario mínimo es 3.000, está pagando a ver, estamos hablando de que reconoce que está explotando. Es una locura. Eso claramente tendría que tener consecuencias jurídicas, no sé, pero es una locura que el salario mínimo es 3.000 y estoy pagando 500, o sea, es una locura. Sí. Entonces, para mí, buscarle la vuelta a esto de las campañas masivas de exponer las situaciones, no lo voy a decir cómo hacer cabildeo, porque eso usted lo sabe mejor que nadie, pero cuando se te viene, miren lo que pasó en el movimiento Me Too Times Up, las mujeres, ¿no? El movimiento de Hollywood que empezó con Me Too Times Up, Harvey Weinstein, otro, acabaron con la, o sea, pueden llegar a tener impacto, o acá con la AGES, ¿no? Se sepa o no se sepa, el tipo pobre está muerto para siempre. Hubo un impacto. Después, a lo que voy, el efecto masivo logra impactos. Y yo creo verdaderamente que, ¿por qué insisto? Y perdón que tome la palabra de nuevo, pero este es el momento. En 5 años esto baja. Acuérdense lo que les digo, en 5 años va a ser otra agenda. Ahora se está instalando el futuro del trabajo, se está instalando el tema de la relación de la diversificación de la relación de empleo, etcétera. O sea, el trabajo parcial puede ser un sustituto, pero ahí tendríamos que tener un debate. Si el trabajo a tiempo parcial lo que hace es cubrir y diversificar la relación de empleo. Una persona que está trabajando, una persona profesional puede vender servicios parcializados, pero una persona que trabaja en relación de dependencia en los hechos, trabaja en relación de dependencia. Por eso el derecho laboral, el principio de la realidad prima sobre el principio de lo ideal. Si yo firmo un contrato diciendo que soy un monotributista y que yo soy un profesional independiente, pero en realidad las 3 subordinaciones están: subordinación económica, te pagan mensualmente; subordinación técnica, porque están haciendo lo que te ordena el patrón, la patrona o tu empleador; y la subordinación de horario, porque cumplís un horario. Hay claramente, un juez va a decir esto en relación de dependencia por más que haya firmado que no trabajo por esa persona. Piénsenlo, no se desanimen en eso y traten de valorar el momentum. Ojalá que puedan tener las posibilidades para poder incidir, porque yo creo, sí, porque es un momento que yo le digo, de acá a 5 años esto va a caer, no es porque yo lo quiera, es porque lo hemos visto en toda la OIT, ¿no es cierto? Depende de los convenios que entran en fashion o en moda, y
y ahora va a entrar, violencia está muy ligada, o sea que vamos a tener un poquito más de aire o de viento a favor, pero yo creo que tienen que aprovechar el tema de la afiliación. Tener afiliado en todas las casas y después hacer acción sindical. Mire, el 175, ¿sabe a cómo está? Van a pagar la hora, a 11 quetzales. Si mucho trabaja 3 horas, le pagan 50 quetzales. ¿Cuánto viene a ser eso? Es que nos tienen bien fregadas. Y por eso nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y hasta los compañeros sindicalistas no están de acuerdo con eso. Porque ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajar 3 horas y me van a pagar, digamos, 50 quetzales. Si pago 20 para llegar a la zona 1 y si me toca agarrar otro bus para la zona 10, zona 14, zona 15, ¿cuánto me va a quedar? Ni siquiera para comer me queda. A eso vamos nosotros que no queremos ese convenio. Pero como a ellos les facilitó eso, ni siquiera consultaron con el pueblo. Bueno, gracias Fidelia. Un aplauso para este equipo. Vamos a ir avanzando, vamos a hacer preguntas a los equipos porque ya tendríamos que haber terminado. Esta mesa de donde dice Bueno, para decirles que, como vieron, había varios renglones, ¿verdad? Nosotros fusionamos algunos, asesoría y análisis. Perdón, compañeras, así como las escuchamos, por favor, escúchenlo y después hablen. Gracias. Entonces, en cuanto a análisis y asesoría, pues evidentemente tenemos que hacerlo acompañar de la OIT, APTRAP principalmente, que son los especialistas en el tema del trabajo. ¿Y para qué necesitamos hacer análisis y asesorarnos? Ahí vamos al renglón de capacitación. Tenemos que conocer a profundidad lo que es el convenio, de lo que estamos hablando en sentido general, conocer cada uno de los artículos del 189 y por supuesto nosotros poder llevarlo a la realidad y al contexto del país. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está ratificado? ¿Dónde no lo está? ¿En qué parte va? La aplicación, cómo se supone que tendría que ser, según las leyes, según la transferencia de experiencias, como siempre lo analizamos aquí, que está haciendo Colombia, que está haciendo México, etcétera, etcétera. En el tema de la capacitación, necesariamente necesitamos herramientas, o sea, no solamente puede ser una capacitación de información, sino de empoderamiento, en el sentido de preparar herramientas, un instructivo necesitamos. Yo sé que sabemos que la OIT tiene, por ejemplo, herramientas de cómo elevar una queja, de cómo los formularios que tiene, pero por ejemplo para comentarios no tiene eso. Entonces sí es importante que en la medida que hagamos un instructivo de un flujograma o cronograma de primer paso, ya se ratificó, luego pasa un año y el gobierno tiene ese espacio para hacer las recomendaciones o adecuaciones internas. Tercer año ya viene lo que es el primer informe, y entonces ¿qué hacen? O sea, como así bien específico, en un lenguaje bien llano, bien popular, nosotros poder saber ese instructivo y acompañado de herramientas que nos sirvan, un formulario para nosotros hacer los comentarios, qué se debe poner, qué evidencia poner, qué no poner, o sea, algo bien simple que nos pueda servir a nosotros para eso. En cuanto al tema de organización interna, necesitamos identificar quién de nuestros sindicatos puede aplicar para tener el seguimiento de esto, porque los plazos se vencen y hay que prepararnos previo, ¿verdad? Como decía Maribel, hay países que duran 3 y 4 meses antes buscando las informaciones. Entonces, en el caso de la FIT, se tienen varias comisiones de seguimiento de temas bien concretos y uno de ellos es el convenio 189. Entonces, a través de esta comisión ya se le está asignando otra tarea de que tenga que ver con el tema de normas, quejas y demás ante la OIT y, por supuesto, a nivel interno, cada sindicato tiene que poner un delegado o alguien que enriquezca esa parte.
el país de nosotros nos toca en el 2021, qué hacer, o sea, ese tipo de cosas, cómo articular de una manera eficiente a través de la comisión que tenemos como sombrilla. ¿Qué otro espacio era que teníamos? Yo creo que eran eso, organización interna, las alianzas. Nuestros principales aliados son las centrales sindicales. Nos gusten o no, son nuestras centrales, porque son la visibilidad política que tenemos ante el país. Entonces, muchas veces es un tema de estrategia. Las centrales sindicales es a donde primeramente todos los organismos van a ir a consultar, a quejarse, virar, otorgar. Entonces lo necesitamos como aliados. Y capaz que ellos nos necesitan también a nosotros, porque hay temas que ellos no saben ni siquiera cómo lo van a abordar. Y se necesita de la asesoría y el acompañamiento también de nosotros. Entonces, hacer esa estrategia. Pero una vez identifiquemos a ellos como aliados, también siempre buscar, vincular quiénes son las personas que tenemos más cerca de la OIT en nuestros países, si hay oficinas, si hay asesores, quiénes podrían ayudarnos, o qué juristas también dentro del movimiento sindical o los espacios que participamos, ya sean de feministas, o sea, donde quiera, que nos puedan asesorar jurídicamente. Y para eso también necesitamos como aliado al Ministerio de Trabajo. Tenemos que identificar inmediatamente, hacer el análisis, quién hace los informes en mi país, qué departamento se encarga dentro del Ministerio de Trabajo y quién es. Hay una persona. El departamento puede tener un nombre muy largo, pero cuando viene a ver es una única persona que hace eso. Yo tengo que ser mi amiga de ese o de esa. Yo tengo que fortalecer mi vínculo. No puedo ir a señalarlo. Mire, usted no me informó, el país del rojo. No. ¿Qué pasó? Hicieron los informes, ¿quién lo hace? Insistir, persistir y nunca desistir. O sea, tienen que ser nuestros aliados quien tiene el poder, porque de qué otra manera, claro, uno trata siempre del diálogo social, porque para eso es el consenso, la consulta. Entonces, este levantamiento. Ahora bien, en el análisis y la asesoría, ¿qué vamos a hacer con las informaciones que hoy vimos? Qué bien, algunos países hicieron, otros lo hicieron, otros le preguntaron. Tenemos que dar un seguimiento a eso. Ya yo le dije, aprovecho y le comento a Maribel, a Cueva, que es uno de los asesores que tienen las centrales sindicales, porque tampoco no se sientan con los sindicatos porque es mucho trabajo. Yo le mandé parte panorámica. Hey Cueva, ¿qué pasó con esto? ¿Qué opinaste de esto? Lo bombardeé de preguntas, porque necesitamos nosotros saber con esas informaciones qué vamos a hacer, y donde no existe, pues cuanto más ir a buscarla a través del internet de manera presencial. Me parece que con eso recojo lo que democráticamente el grupo me asignó y si alguien quiere complementar, muchísimas gracias por escucharme. Sí, creo que hay que complementar que también nosotras mismas nos tenemos que responsabilizar en nuestras organizaciones o la persona que delegamos, conocer la página de la OIT, investigarla, revisarla, porque ahí hay muchísima información, como decía Víctor y Maribel. Si nosotros no nos metemos, no nos fijamos, no investigamos, tampoco nadie nos va a venir a decir, porque como bien saben ustedes, los sindicatos de trabajadoras domésticas recién empezamos a ser visibles, porque antes éramos totalmente invisibles. Entonces, sabemos que las organizaciones y las centrales están siempre empoderadas con los sindicatos más grandes y más poderosos, pero nosotras tenemos que encargar que se escuche nuestra voz, el ministerio que escuche nuestra voz, que todos nuestros aliados escuchen nuestra voz para poder llegar a este tipo de información. Y como bien dijo, acá estamos con la federación y con la Colactrao, porque seguimos, acá somos parte de la Colactrao también y acá es una unificación, es de que en este momento, si tenemos una comisión que tiene que ver con el 189, sabemos que le estamos dando un trabajo más, pero también es responsabilidad de nosotros de investigar y pasar la información de nuestros países a esa comisión. No le podemos dar la responsabilidad total a esta comisión, porque nosotras somos responsables de nuestras organizaciones sindicales. Brasil, Perú, Argentina, Colombia y Paraguay. Y Bolivia. Bueno, estamos trabajando lo que es la ruta para hacer la estrategia de seguimiento, ¿cierto? Y está muy chiquita. Hemos empezado con un
punto primordial, que es la capacitación con la base. Ese es el primer ejercicio que hay que hacer. Sí, estoy bien. Capacitación con la base, unificación de voces. Esa unificación de voces quiere decir, o sea, remontamos esta estrategia muy pensada desde Perú y Brasil, que apenas ratificaron y que ya pues próximamente entraría en vigor, ya más o menos en un año. Entonces, cuando decimos que unificar el lenguaje es porque en países que la población es muy grande, la población organizada, en este caso los sindicatos, a veces se vuelve muy desordenado trabajar en lógica de las prioridades en este caso. Entonces la una quiere una cosa, la otra quiere otra, la organización de ella quiere salario mínimo, la otra quiere que le reduzcan las horas. Entonces es importante que unifiquen el lenguaje para cuando lleguen a los órganos tomadores de decisiones puedan ir con un conocimiento claro de lo que quieren en beneficio general. El análisis técnico, legal y jurídico es muy importante, yo creo que no hay que ahondar mucho en ello. Desarrollar una propuesta de prioridades y agenda para la implementación del 189 para presentarla al gobierno, que es más o menos lo que les estaba diciendo. Que nos acostumbremos a que cuando vamos a llegar a los espacios de decisión llevemos una agenda clara de lo que estamos queriendo hacer. Sistematización de la información, muy importante hacer ese mapeo de cómo está. No voy a seguir, estamos cortas de tiempo. Organización interna. Fundamental, la organización interna en los procesos. Asesoría, que no nos puede faltar. Alianzas con las centrales sindicales, medios de comunicación, derechos humanos y congresistas. Nosotras creemos que en todo el trabajo que se ha hecho, así el convenio no haya estado ratificado, siempre en el camino nos salen unos actores importantes y los medios de comunicación son fundamentales. Todos los países siempre tienen por ahí un grupo comunicador que tiene afinidad con el proceso de trabajo doméstico. Identifíquenlo si no lo han identificado, búsquenlo porque de verdad que es fundamental no tener este tipo de aliados para estas luchas. Las centrales obreras, aquí lo dijeron ahorita, aunque no nos guste, pertenecer a ellas nos permite avanzar, porque en ocasiones, de acuerdo a lo que estamos discutiendo, son ellos los que tienen la voz en primera línea en ocasiones, y ya hemos visto cómo es. Diálogo social y negociación colectiva es el último punto. Es casi que una recomendación. A veces en los procesos nos reducimos mucho como al, yo diría, capricho. Y las organizaciones perdemos el objetivo. Y es importante mantener el diálogo social. Que de pronto no nos gusta Pepito Pérez, que es de X partido, pero puede que ahí esté la solución, ¿cierto? Entonces hay que hablar. La voluntad política es fundamental en la lucha que nosotros hacemos. Entonces nosotras, ay, me puse buenas. Entonces que no se nos olvide pues que hay que hacer la tarea de mantener el diálogo social en este caso. No sé si alguna del equipo quiera decir algo. Este taller ha sido muy importante de estos 2 días porque en sí colinda con uno con otro porque nos fortalece el empoderarnos del contenido del convenio 189, si bien es cierto que ha sido el fruto y el aporte y el alcance a través de nuestros países, consultadas o no consultadas, finalmente es el fruto del trabajo de todo, de América Latina y mundial. Es verdad que también en el caminar tenemos que leer tal vez no 10, 20 veces, porque una omisión nuestra será también casi como una responsabilidad de que no aparezcamos en las recomendaciones, observaciones que aparezca en el equipo de la OIT, en el equipo técnico, para mejorar la calidad de vida laboral en nuestros países y con nuestras compañeras trabajadoras del hogar. En segundo lugar, creo que es importante que las trabajadoras del hogar que estamos afiliadas a la FIT y tenemos aquí
el privilegio de estar en uno de los países también muy importantes en su implementación y casi como Uruguay en su mejoría en la aplicación como sistema de los derechos de las trabajadoras del hogar dentro del Estado. Creo, compañeras, que es un gran desafío para que nos puedan empoderar en igual condición a todos los países en las organizaciones. Porque déjenme decirme, compañeras, que si bien es cierto que para nosotros es un gran honor que estén con muchas compañeras acá que han estado en el 2011, eso no es tan cierto a la hora de aplicación en las bases. Entonces, lo que hoy día tenemos acá, esta gran oportunidad, es que nosotros vamos a ver cómo hacemos entre las dos centrales de convocar a nuestras bases, a las compañeras y empoderarlas, porque la información no debe quedar con nosotros las que hemos participado. Eso creo que es muy importante poder opinar en general. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras, un aplauso. Vamos a hacer un cierre con... Lo que dijo Colombia es muy importante. Es un derecho, se llama petitum. Ustedes tienen que saber qué piden cuando van a una reunión o cuando mandan un comentario a la OIT, un relato donde sean novelesco de decir está pasando esto y esto y esto, que sea solamente denunciativo, sin decir qué quieren de la comisión de expertos, del Comité de Libertad Sindical, etc., es como un saco roto. Entonces es muy importante tener en claro quizás cuáles son los 2 o 3 puntos que ustedes quieren y pedirle. Por ejemplo, si usted dice Colombia está violando el convenio por esto, esto y esto, necesitamos una norma que nos asegure esto. Entonces ahí abren el panorama y el páramo para que la comisión de expertos pueda agarrarse de eso. La comisión de expertos no son personas que independientemente conozcan todo el mundo para poder decir observamos esto. Ellos van a ser funcionales a lo que ustedes pidan y lo que ustedes provean. Ustedes proveen información, evidencia y dicen claramente necesitamos que se persiga y se condene a todos los empleadores que abusan sexualmente de las trabajadoras del hogar. No hay ningún caso. Y la comisión de expertos va a decir, quiero que me diga cuántas personas ha condenado, cuántas personas ha perseguido. Eso está en casi todos los convenios. Entonces, yo te agradezco, porque yo me olvidé de decir eso. Y cada vez que mandan comentarios a la OIT, tiene que decir qué se necesita, qué pedimos. Cuando se habla con el gobierno también ir. E ir también con una cabeza de negociación. Yo sé que hay pocos convenios colectivos en este sector, pero yo no sé si ustedes han negociado alguna vez una negociación colectiva. ¿Han negociado alguna vez colectivamente? Bueno, ustedes saben que cuando va uno a una negociación, no va diciendo yo entro, quiero 100 y si no me voy con 100, no, es un fracaso. Vos entras diciendo yo tengo 10 que no lo negocio, le voy a hacer creer que tengo 60 que no negocio, me voy a hacer el duro, vas y volvés, y después vamos a ver si en realidad está bien. A mí mi mandato siempre no, mis bases me han dicho, yo no me puedo ir, qué sé yo, el 60, bueno, te voy a dar el 50, te voy a dar el 40, y vos te quedaste con eso. Entonces hay que saber qué es lo que realmente se quiere para pedirlo, y cuando muchas veces uno pide 10, obtiene 1. Para obtener 1 necesitas pedir 10. Esto es muy importante porque a veces no lo tenemos claro y a veces uno ve comentarios que se pierden en lo descriptivo y anecdotario. Y un buen ejercicio para hacer es ver el comentario que se mandó y qué sale en la observación o en la solicitud directa. Porque en las observaciones, la comisión de expertos nombra al sindicato, dice, según el sindicato, no sé cuál, el que sea, UPAC, acá en Argentina está pasando esto. ¿Usted qué me dice? Le pregunta el gobierno, ¿no? Pero no va a decir, según, en el caso por ejemplo de Guatemala. Guatemala había convenios que había una ONG que presentaba 380 páginas con recortes de diarios, editoriales, que al final lo único que hace es realmente poner más ruido, más que claridad. Pues a veces es importante tener claro 2 o 3 mensajes, sacrificar quizás otras agendas dentro de todo el convenio y ver cuál es la más problemática. ¿Es el abuso? ¿Cuál es la más problemática? ¿Es la trabajadora migrante? ¿Cuál es la más problemática? ¿Es el tema del salario? ¿Cuál es? Y ahí y poner, como dice, ir al hueso. Gracias, Colombia, porque eso es vital. Es como la clave para tener eficacia. Bueno, el último grupo, bueno, creo que fue un día de mucho
Sé que estamos todas muy cansadas, pero todas muy contentas porque nos llevamos muchísimo contenido, muchísimo aprendizaje en lo que son las normas internacionales y creo que también muchas herramientas para ir aplicando y creo que salieron planes de acciones en el tema. Así que bueno,